Bienvenidos a Liberales de México. Soy Carlos Montesinos Kramsky. Tengo el gusto de estar con ustedes para dar inicio a este proyecto de comunicación y de diálogo alrededor de la cultura y de los hechos que animan el presente y la historia de Chiapas, pero sobre todo proyectan su futuro. Para dar inicio a este proyecto que está integrado por hombres y mujeres chiapanecos de pensamiento liberal, doy la bienvenida al maestro Roberto Ramos Maza, profundo conocedor de la realidad y la historia chiapaneca, geógrafo e incansable promotor cultural. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo en este proyecto, que efectivamente cualquier proyecto que tiene que ver con la difusión de nuestra historia, con la difusión de nuestra cultura, nos afianza como sociedad hacia el futuro, efectivamente. En una sociedad, maestro, en la que el canon es la globalidad, pareciera que se ha olvidado la pertenencia de lo local, pero también pareciera, y lo dice Borges, yo sé, profunda querencia suya, que no hay mejor forma de participar en esa universalidad, sino a partir de lo local. Efectivamente, de hecho no se entiende lo universal sin lo local. Muchas veces se cree erróneamente que se va perdiendo lo local por estos procesos de globalización, que por cierto son permanentes en la historia, han sido permanentes a lo largo de la historia. Sin embargo, siempre la base es lo local. Vamos y venimos entre lo global y lo local, y no se entiende incluso el proceso mexicano. No se podría entender si no vemos los procesos de cada región, de cada ciudad, de cada municipio, de cada pueblo, porque aunque a veces en estos esquemas, en estas versiones tan esquemáticas de la historia aprendemos como si fueran un proceso lineal o un proceso único, en realidad son la suma de lo que sucedió en lugares tan distantes como puede ser, por ejemplo, Comitán de Domínguez y Dolores Hidalgo. Quizá este totalitarismo, lo digo no en un sentido negativo, este totalitarismo narrativo decimonónico que nos plantea una visión única de procesos políticos e históricos, hoy día tiene la oportunidad, sobre todo a partir del revisionismo a mitad del siglo XX, de entender las texturas propias de cada proceso político e histórico. Y en ese sentido le plantearía la primera de las preguntas hoy en Los Liberales de México. Jalisco, Tamaulipas, otras entidades están conmemorando, Chiapas no será por supuesto la excepción, el bicentenario. De ser estados. De ser estados, ¿no? Dentro del proyecto de la Constitución del 4 de octubre del 24. Pero ¿qué hace distinto al proceso político chiapaneco, que no estaba en el proyecto mexicano original, sí en el del emperador Iturbide, pero no en el del federalismo mexicano, porque es distinto respecto de las otras entidades y procesos? Pues la gran diferencia es que Chiapas tenía dos caminos posibles. En el caso de Jalisco, que efectivamente se está celebrando sus 200 años de estado, y también otros estados lo están celebrando. De hecho, son 19 los estados que celebran este año su bicentenario como tales. No había el dilema que se le presentaba a Chiapas. Chiapas tenía un entorno de dos repúblicas que se estaban constituyendo en ese momento, dos repúblicas federales, por cierto, ambas repúblicas federales. Por un lado, la República Mexicana, que se estaba formando a partir de la caída del Imperio de Iturbide, un régimen antiliberal, por cierto, y la República Centroamericana, que estaba conformándose con las que habían sido provincias de lo que se conocía como Capitanía General de Guatemala, Reino de Guatemala, y a la que por cierto había pertenecido Chiapas durante la mayor parte del periodo virreinal. Ahora, esto lo hace muy distinto, porque Chiapas, digamos que tenía un arraigo cultural, social, económico respecto a Centroamérica muy marcado, de hecho lo sigue teniendo ahora. Y podría haber optado por la República Centroamericana y no lo hizo por la República Federal Mexicana. La República Centroamericana no duró mucho, ya lo hemos visto, de hecho se deshizo al poco tiempo de que se constituyó, y el paso chiapaneco parecía haber sido muy atinado en ese momento, porque mientras que Centroamérica ya no existe como República Federal, la República Mexicana permanece. Entonces ahí podríamos decir que fueron visionarios en esa elección que se tuvo hace 200 años, porque
se eligió desde luego el camino chiapaneco, el camino mexicano, perdón. Que puede ser en este momento, a la luz del pensamiento liberal de la época, el gran proyecto político del continente, el de México, ¿cierto? Pues sí, y además, por un lado sí, pero por otro también, en ese sentido, también es la oportunidad de rever la relación con Centroamérica. Ahora, no existe la República Centroamericana, es verdad, pero yo creo que sigue siendo muy importante para el país por muchas razones que no detallaré en este momento, no es el tema, pero que son especialmente importantes para Chiapas. Chiapas le da a México al unirse a los otros estados que conforman la primera República Federal Mexicana hace 200 años, le aporta el matiz centroamericano. Y esa es una de las características mexicanas que en esta solución, digamos, lineal, fácil, que viene efectivamente de esta idea del siglo XIX de crear una conciencia nacional a partir de los estados-nación que surgen de los procesos de la independencia, pero México es ante todo diversidad. Y el toque centroamericano se lo sigue dando Chiapas, en términos geográficos, de biodiversidad, culturales, en términos lingüísticos incluso. Entonces yo creo que esa gran aportación chiapaneca debe servir ahora para poder también replantear la visión hacia Centroamérica. Una visión que no siempre ha sido la óptima, pero que sigue siendo, yo creo, más fuente de oportunidades que de defectos. Y hoy más necesaria que nunca en el sentido del gran fenómeno global que es la globalización. Perdón, la migración. Exactamente, yo creo que allí tendríamos que entender cómo Chiapas es indudablemente un estado mexicano, pero también es un estado mexicano centroamericano. Cosa que otros estados que lo rodean no comparten porque tienen historias distintas. Vamos a lo que ya platicamos, las historias regionales. Si nos vamos a la historia regional de la península de Yucatán, es otra, con otras, incluso con otra visión, en este caso caribeña, que también es muy importante. Y ya yendo hacia el centro de México, pues evidentemente los estados del sur también tienen otros matices que Chiapas, diferentes a Chiapas. Interesante el tiempo que vivimos hoy día, y hablo quizá desde la administración pública por los proyectos de desarrollo del sureste, porque pareciera que el horizonte del desarrollo, el modelo del desarrollo, siempre fue mirando hacia el norte. Sí, y yo creo que ha sido un error solo ver hacia un lado. Porque yo insisto en que es una gran oportunidad para Chiapas ser un estado fronterizo con Centroamérica. Y lo hemos visto como sociedad chiapaneca un poco sin darnos cuenta, y cuando nos damos cuenta a veces no la vemos, no lo apreciamos. Y yo creo que significa mucho en términos económicos, desde luego sociales, pero sobre todo culturales. Claro, por supuesto. Recapitulando un poco, regresando un poco al pensamiento liberal de la época, están por supuesto las reformas borbónicas de la época previas a los procesos de emancipación política en Iberoamérica y encarnan al pensamiento liberal. ¿Qué grupos, qué reflexiones hay que constituyen el campo de germinación de la libertad, de la liberación de Chiapas, de México y de Centroamérica? Bueno, ahí para empezar justamente todas estas ideas que son muy de la época, efectivamente, vienen las reformas borbónicas que tú ya mencionas, que es muy importante porque el Chiapas que conocemos en este momento es una derivación de las reformas borbónicas. Porque la división política del Imperio Español antes de las reformas borbónicas no consideraban esta entidad que hoy tenemos. La entidad que hoy tenemos y que es la que se une a México es un derivado de la reforma borbónica cuando se crea la Alcaldía Mayor de Ciudad Real con sus 3 divisiones, la Alcaldía Mayor de Tuxtla, de Ciudad Real y la Gobernación de Soconusco, o sea, conforman ya el Chiapas que ahora conocemos. Y eso es una derivación de la reforma borbónica. Perdón, y que esta concepción administrativa también explica, o debe explicar necesariamente a profundidad, el dilema y el tema Soconusco-Chiapas. Digo, que es motivo de mucha reflexión. Sí, incluso, por ejemplo, con esa tradición, uno de los estados que conformó la República Centroamericana en el periodo posterior a la Unión a México reclamó el Soconusco, el estado de los Altos, que por cierto desapareció. Reclamó el Soconusco y lo creía parte de su territorio. No lo logró finalmente porque el Soconusco fue reincorporado a Chiapas y a México, pero efectivamente
las dos provincias coloniales que se fundaron en el siglo XVI, Chiapa y Soconusco, se funden en esta alcaldía mayor que empieza popularmente a conocerse como Las Chiapas. Las Chiapas. Porque ese plural nos indica esta dualidad de las dos provincias y desde luego de las dos Chiapas como ciudades, tanto Chiapa como San Cristóbal. Y lo curioso es que en la primera Constitución mexicana, cuando se enlista los estados que conforman la nueva federación, el primero es el estado de Las Chiapas. Sí, claro, en ese momento fundacional. Felipe Tena Ramírez, en un clásico del derecho constitucional, refiere que en un ejercicio de derecho comparado, refiere que a diferencia de las 13 colonias que van a constituir a Estados Unidos de América, en México no hay un federalismo real, porque, no lo dice Tena Ramírez, nosotros lo decimos, sí, Chiapas sí eligió estar en México, pero los demás estaban dentro de la demarcación novohispana. Estaban en la demarcación más evidentemente novohispana. La organización, y tú como historiador debes saber muy bien, la organización administrativa española no era tan sencilla, porque por un lado, desde el punto de vista de los virreinatos, extendían en algunas esferas su influencia a las llamadas capitanías. Entonces no era tan exacto tampoco, pero evidentemente la Nueva España sí era lo que hoy es el centro de México. Aunque había otras divisiones como las audiencias que tenían que ver sobre todo con las cuestiones legislativas y judiciales, básicamente judiciales en el caso de las audiencias, que también formaron una personalidad propia. Una muy notable es la de la Nueva Galicia, que tenía como sede a Guadalajara, que sigue siendo hasta la fecha un México de alguna manera también con otros matices, si lo comparamos con el centro de México, que casualmente en el proyecto cultural del siglo XX mexicano le dio muchos de los elementos de la personalidad al México que quería mostrar hacia afuera, pero que originalmente se deben a la Nueva Galicia, ¿no? Entonces sí hay una serie de complicaciones que nos llevaría tiempo mencionar, pero efectivamente el virreinato, el corazón de la Nueva España, era básicamente el centro de México hacia el Bajío, hacia Oaxaca, que siempre ha sido un estado central, aunque muchas veces no nos parezca. De hecho, Oaxaca fue durante muchos años una de las principales ciudades del país en términos demográficos y económicos, y en ese sentido sí Chiapas era otra cosa. Chiapas sí estuvo volcada a su pertenencia al área de influencia de la metrópoli centroamericana, que además, cosa que no se ha estudiado del todo, fue destruida por un terremoto, no hay que olvidar, y que seguramente influyó en los procesos posteriores. A lo mejor hubiera sido otro el proceso centroamericano si ese terremoto no hubiera destruido la capital, y hubiera obligado al traslado a una nueva ciudad, que para el momento en que se vivió tanto el proceso de independencia como el de la unión en las federaciones respectivas, era pues una ciudad muy nueva, tan nueva que en algún momento dejó de ser la capital de la República Federal Centroamericana. Sí. No, perdón, para continuar antes de eso quiero anotar algo. No podemos decir si hay un mejor presidente en la historia, pero sí hay dos muy trascendentes y oaxaqueños y de pensamiento liberal, pertenecientes a la Fraternidad Universal, el presidente Juárez y el presidente Díaz. Y ambos oaxaqueños. Efectivamente. No es un asunto menor para entender a Oaxaca en el contexto de la historia. Sí, pero Oaxaca sí está muy ligada a esto que vamos ahora como el centro de México, mientras que Chiapas sí es hay unos matices que lo hacen distinto porque es centroamericano. Bueno, retomando el tema de las sociedades y agrupaciones de la época de pensamiento liberal, ¿quiénes y cómo? Bueno, a raíz de este pensamiento liberal e ilustrado, se forman desde España, por cierto, pero se hace la réplica en el continente, se forman las sociedades económicas de amigos del país. Primero se hace la de Guatemala, y luego se hace la de Chiapas. En ambos procesos de fundación de la sociedad económica participa Fray Matías de Córdoba, por cierto, un personaje muy distinguido, a veces poco conocido, pero que tuvo una activa participación en esto. Y la Sociedad Económica de Amigos del País, digamos que era una organización de lo que ahora llamaríamos la sociedad civil, que estaba formada por gente destacada en distintos ámbitos, incluyendo el religioso, como sería el obispo San Martín en ese momento, y desde luego Fray Matías de Córdoba, que querían de entrada, ante estos procesos evidentes que iban a desembocar en las independencias americanas, querían saber
¿por qué, en el caso de Chiapas, por qué está tan atrasada la provincia? ¿A qué se debe que esté tan atrasada? ¿Y qué se puede hacer para que salga de ese atraso? Esas son sus grandes aportaciones. De hecho, muchas de las cosas que proponen coinciden también por este pensamiento que hemos estado hablando, con las peticiones que lleva el primer diputado chiapaneco a las Cortes de Cádiz, que es efectivamente, para empezar, una administración propia para Chiapas, la apertura de los puertos, una medida absolutamente liberal, por cierto, sí, claro. y la navegación libre en los ríos, etcétera, ¿no? Sumamente importante este personaje, y estábamos hablando, maestro, de una mentalidad liberal, un personaje liberal esencial que no ha tenido quizá la difusión y el reconocimiento que merece, que es Mariano Robles Domínguez Mazariegos. Le precede el extraordinario ejercicio de la Constitución de Cádiz y las Cortes de Cádiz, le precede ello, pero ¿por qué es tan importante Mariano Robles Domínguez? ¿Hacia dónde ve esta mentalidad liberal? Bueno, lo primero es que fue el primer representante legislativo en unas Cortes de España, porque fue la primera vez que se le dio voz a los americanos, a los españoles americanos, como se decía en ese momento, pero lleva toda una serie de peticiones que tienen que ver con ese pensamiento y que además en gran medida coinciden con la Sociedad Económica Amigos del País, que ya mencioné aquí, el desarrollo económico a partir de la apertura de los puertos, de los ríos, la idea además de hacer incluso un canal transísmico que aunque quedaba fuera del territorio chiapaneco, evidentemente pensaban que les beneficiaba. La idea de además ahí ya se traza la idea de separarse de Centroamérica. Eso es algo que no tenemos claro. Chiapas se independiza de España y se separa de Centroamérica y se une a México. O sea, hay como tres momentos que no los tenemos claros. Y no los tenemos claro en gran medida por esta confusión del concepto de Centroamérica, ¿no? Que después veremos. Pero sí, efectivamente, Mariano Robles debería ser un personaje más estudiado, más reconocido, más recordado, como todos los que formaron la Sociedad Económica de Amigos del País. De hecho, incluso en el proceso independentista hay personajes que conocemos poco. Por ejemplo, en España, Fray Matías de Córdoba conoce también a un dominico español que se viene con él a Comitán, Fray Ignacio Barnoya, que participó activamente tanto en la proclamación de la independencia en el 21 como en la proclamación del Plan de Chiapas Libre en el 23, cuyo bicentenario debimos haber celebrado el año pasado. Así hay varios personajes más, y bueno, y están los delegados de los partidos, que el más famoso es el de Tuxtla, Joaquín Miguel Gutiérrez, que sin embargo es famoso por su nombre, pero en realidad pocos también sabemos qué contribuyó en este proceso. Entonces yo sí creo que es importante, recordando además, retomando lo de la Sociedad Económica del País, que muchas de sus propuestas se hicieron realidad después justamente de la independencia y de la Unión a México. Por ejemplo, la cuestión que había pedido también Robles en Cádiz, la fundación de la Universidad de Chiapas, que lo hicieron realidad. De hecho, el bicentenario de la Universidad de Chiapas se debería celebrar el próximo 2026. Sí, claro. La introducción de la imprenta para poder difundir ideas, justamente la aparición de los primeros periódicos chiapanecos. Claro. Todo esto se da al calor de este pensamiento y de estas acciones. Por eso estos años son decisivos para Chiapas y para entender a Chiapas. Esta universidad, que además va a transfigurarse indudablemente hoy en la UNICACH y en la UNACH. Y en la UNACH, y específicamente en términos ya administrativos en la UNACH, porque la UNACH se funda sobre lo que quedó de esa universidad de hace 200 años, que era la Escuela de Derecho. La Escuela de Derecho, que también fue del ICACH. Tiene una serie de sí, pero básicamente digamos que la UNACH como precede a la UNICACH en su fundación como universidad, pero sí cuando a veces se piensa que la educación universitaria es muy reciente en Chiapas, es muy reciente en cuanto a la variedad, digamos, pero la universidad se funda hace 200 años. 200 años, claro, espléndido. Bueno, pero nos queda reflexionar, y justo este podcast Liberales de México es parte de ese ejercicio. Hay elementos, hay esfuerzos loables que quedan en la memoria. Uno de ellos es la edición del libro Los Bicentenarios de Chiapas, de la Independencia de la Federación, que se edita
el 21 de agosto. El 28. 28 de agosto, perdón, de 1921. De 2021, ya me estoy yendo 100 años atrás. Coincidentemente con la fecha. Y en el que participa usted como uno de los revisores, coordinadores y autor además, pero además con una playa de autores importantes que van a revisar. Voy a mostrar a la cámara la portada de esta importante obra, recientemente, en los años recientes, presentada, pero que da cuenta de un esfuerzo serio de entrar al análisis y valoración de la historia política independentista de Chiapas. Y voy a referir a los autores: Mario Vázquez Olivera, por supuesto, un referente. Experto en el tema. Experto en el tema, sí, experto en el tema. Usted, por supuesto. Arturo Corso Gamboa, Alejandro Molinari, Sareli Martínez Mendoza, Amanda Úrsula Torres Freirmund, que es igual un referente. También, exactamente. Muy, muy importante. María Dolores Palomo Infante, José Martínez Torres y Antonio Durán en una colaboración, y el entonces senador Eduardo Ramírez Aguilar, que preside el Senado en este momento y que impulsa justamente la edición a instancias de esta importante revisión para dar luz a este libro. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué tan complejo es coincidir, o qué tan rico, finalmente hay riqueza en este convivir, para derivar en una obra de este tamaño, con esta intención, con esta visión? Bueno, yo creo que hay que tener la voluntad de la intención, y sobre todo ya profesionalmente pues se tienen que ver los autores que saben del tema, reunirlos cuando ya se tiene la posibilidad de hacer el libro, porque además se quería tener un testimonio de estos años decisivos de la historia de Chiapas, en esta forma que sigue siendo finalmente lo que nos garantiza que vaya a quedar una prueba de lo que estamos viviendo ahora 200 años después. El libro da en ese sentido un panorama de cuál era la provincia, cómo era la provincia colonial, cómo fue el proceso de la independencia, que por cierto es la independencia de Chiapas y Centroamérica además, ¿no? Y cómo a partir de algunos sucesos que se dan en 1823 viene el plan de Chiapa Libre, que es lo que propicia que el gobierno, que se decía provisional porque no estaba decidido cuál iba a ser el destino, indujera el proceso que ahora conocemos como el de la Federación de Chiapas a México. No es descabellado pensar que el proceso político en Comitán incendió Centroamérica, políticamente hablando. No, de hecho el Comitán es a Centroamérica lo que Dolores Hidalgo a México. A México. Porque el proceso independentista centroamericano comienza el 28 de agosto de 1821 en Comitán, por esta movilización de Fray Matías de Córdoba con el jefe político de Comitán en ese momento, con Fray Ignacio Barnoya, su compañero, con otros comitecos que proclaman la independencia de la villa, y que además es imitada en otros lugares de Chiapas, incluyendo la proclamación ya final de San Cristóbal, que es lo que manda el aviso al gobierno centroamericano para que el 15 de septiembre, o sea, 2 semanas después, se proclame la independencia de todo Centroamérica. Que se conmemora, que es una fecha muy importante. Es el Día Nacional de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Nada más y nada menos. Exactamente. Bueno, finalmente, maestro, y en la reflexión, en el recuento de estos años, ¿qué hace distinto, qué legado, qué herencia política le da el proceso independentista chiapaneco a la historia política de México y de Centroamérica? Yo creo que, sobre todo, y lo que yo personalmente admiro, pero creo que lo pueden admirar otros, es el que haya sido un proceso civil y pacífico. Tanto la independencia como la unión a México. Se buscó un proceso que ahora, visto con nuestros criterios del siglo XXI, a veces nos podríamos pensar no fue tal, en fin, pero que evidentemente en el siglo XIX era admirable que se haya reunido un grupo de personas, haya dicho vayan a consultar con la gente de su partido, a ver qué quieren, consultaron cada uno de su partido, se reunieron de nuevo y dicen estos quieren esto y esto es lo otro.
Ese proceso se dio absolutamente en paz, y cuando hubo partidos que no estuvieron de acuerdo con el resultado, hubo dos casos. El de Tuxtla, que lo aceptó finalmente en aras del interés superior, y el de Tapachula, que fue un poco más complicado. Pero, de cualquier manera, digamos que todo el proceso fue un ejemplo de civilidad en pleno siglo XIX, ni siquiera a mitad o a fines del XIX, a principios del XIX. Yo creo que eso lo hace admirable, porque no existe otro caso así en el país. Correcto. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que tener el orgullo. No, hay muchas leyendas al respecto de este proceso. No hubo un plebiscito donde la gente hubiera ido a votar, no hubo algún, digamos, contrato de que termina con hay tales condiciones. No, las leyendas, ¿no? Las leyendas, exacto. No hay nada de eso. De hecho, está a disposición el acta que podemos leer, por supuesto, ahora. Es un acta pues, muy corta. No hay tal, pero además hay una cosa que también es admirable. La unión oficial se da el 14 de septiembre de 1821 y les dio tiempo de llegar a la Ciudad de México para que en la Constitución de 1824 de octubre ya apareciera la decisión de Chiapas. O sea que volaron para aquellos entonces. Sí. Pues cuán importante, cuán rico y cuán importante para entender el presente es esta historia vista, además, cosa que le agradezco y le reconozco siempre, maestro, visto desde una objetividad desde una textura real, ¿no? Y no de estas leyendas o esta autoflagelación a veces de la historia. Creo que el diálogo con usted y lo que usted nos da en las aulas y como personaje de la cultura en Chiapas es importante porque pone en su más justa perspectiva el valor de estos procesos y no la historia de bronce, ¿no? Sí, o la historia, un poco de resentimiento de que, ay, no sé por qué, no sé, o sea, me parece que debemos de ver los hechos, ya pasaron, y ahora es lo que es. Y además hay una cosa que me gusta mucho y que lo he comentado, el buen tino que ya mencioné, de que se unió a un país que sigue en pie. La República Centroamericana, lamentablemente, se deshizo por ahí del 38, empezó la disolución, o sea, muy pocos años después, y se acabó convirtiendo en 5 países independientes, que son los que todavía están. ¿Que habrían sido 6? Que habrían sido 6. Sí, bueno, hay el caso muy especial porque 2 de los estados de esa república se fusionaron para crear la actual República de Guatemala. El estado de los Altos, que reclamaba el Soconusco, por cierto, y el estado de Guatemala, que se fusionaron, y la República de Guatemala es fruto de eso. Y los otros, desde luego, el estado de El Salvador, donde por cierto estaba el Distrito Federal. Sí. La primera capital. La segunda. En principio estuvo el gobierno en la Nueva Guatemala y después se fue al Distrito Federal de San Salvador, el estado de Honduras, el estado de Nicaragua y desde luego el estado de Costa Rica. Muy bien. Que al final se convirtieron en repúblicas y la República Centroamericana no se sostuvo, no así la de México, que se sostiene. Yo creo que en ese sentido también es una cosa que tenemos que ver. Pues muy bien, muchas gracias. Pues bueno, ahí está para quienes nos dan el gusto de escucharnos, de vernos. Ahí está, de manera muy general y faltándonos tiempo, pero sí es importante platicarlo, el pensamiento liberal en la historia, la trascendencia de mujeres y de hombres que a partir de la reflexión humanista, ética del liberalismo en el siglo XIX, pues dan luz a una realidad que es la que estamos viviendo hoy. Compleja, sí, no es fácil y no es justo a veces juzgar el pasado con los ojos del presente, pero finalmente, y me quedo con esta frase, esto es lo que es y sobre eso tenemos que seguir trabajando. Exactamente. Y yo puedo decir con toda tranquilidad y convicción, hoy en 2024 mi voto también es por México. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, maestro Roberto Ramos Maza, un gusto siempre coincidir con usted. Al contrario, gracias. Pues bien, esto ha sido Liberales de México, un programa bajo la batuta y la conducción de la agrupación de Paco Molina, nuestro hermano Paco Molina, y la producción de Víctor Ruiz Reina. Y un equipo técnico muy valioso y el apoyo de la agrupación de quienes la integramos.
en este esfuerzo de comunicación, de difusión de la cultura y de discusión cívica. Yo soy Carlos Montesinos Kramsky y nos vemos hasta la próxima aquí en Liberales de México, el podcast.